Muy buenos días, buenas tardes en Sevilla, buenas noches en Tokio. Hoy tenemos una conexión en Visión Global con Brigitte Baptiste y es una conexión realmente internacional. Vamos a hablar de ciudades globales y tenemos invitados increíbles que vienen de diferentes disciplinas y que además enriquecerán esta discusión con su experiencia diversa y que tiene todo que ver con las ciudades, con la inclusión, con el diseño y la importancia también de tener en cuenta todos estos aspectos en la construcción de ciudades más sostenibles. Quiero empezar presentando al actual alcalde de Sevilla, España. El doctor Juan Espadas Cejas es abogado con diplomado en alta dirección de empresas y tiene un máster en política y gestión medioambiental. Fue el presidente de la Agencia de Gestión Medioambiental de Andalucía y ha tenido varios cargos públicos donde ha liderado temas relacionados con cambio climático, sostenibilidad y ordenamiento territorial. Actualmente, además de ser alcalde de Sevilla, es el presidente de la Red de Ciudades por el Clima de la Federación Española de Municipios. Bienvenido, alcalde. En segundo lugar, quiero presentar a el doctor Henry Garay. Él es economista de la Universidad de los Andes, tiene una especialización en finanzas de la misma universidad y es maestro en ciencias y recursos del medio ambiente del Imperial College de Londres. Actualmente es el gerente general de Econat Limitada, es una organización que trabaja en temas de desarrollo sostenible, ecología urbana y además es una persona que ha estado involucrada con la construcción de lo que actualmente es el Fondo Acción. Bienvenido, Henry. Gracias. Por último, nos acompaña también Felipe Guarín y Catalina Lotero. Felipe es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Tiene una maestría en Negocios Internacionales y Marketing de la Universidad Pompeu Fabra. Y además está actualmente cursando una maestría en Diseño en la Universidad de Keio, en Tokio. Junto con Catalina, que también está haciendo esta maestría, y es diseñadora industrial de la Pontificia Universidad Javeriana, fueron los fundadores de Whatever Works, una agencia que se ha dedicado a trabajar en temas relacionados con comportamientos de consumo y particularmente hoy nos acompañan porque recientemente han sido los ganadores del MIT Challenge, que buscaba encontrar soluciones innovadoras a los retos que tiene actualmente el COVID. Entonces, ellos están hoy en Tokio y pues nada, bienvenidos. Le doy también pues la bienvenida a nuestra rectora Brigitte Baptiste, quien hoy liderará esta discusión tan interesante. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sarita, y buenos días a todas las personas que nos acompañan en la universidad, fuera de la universidad, y espero que en cada una de las ciudades donde están ustedes también tengan y atraigan una audiencia especial para esta visión global que estamos construyendo desde la Universidad EAN. Muchísimas gracias por el tiempo que han accedido a compartir con nosotros y en especial al señor alcalde de Sevilla, que yo sé que sus ocupaciones y en estos tiempos de pandemia deben ser tremendas, por regalarnos unos minutos y además sus reflexiones y su experiencia. Y voy a invitarle a que comparta en primer lugar, después a Henry y luego a Catalina y Felipe un poco su experiencia de la COVID, dónde están, cómo les ha ido, cómo están sus familias, obviamente, y luego que nos cuenten un poco cuál es su perspectiva actual de los temas, digamos, que manejan asociados con la ciudad, que estamos hablando de ciudades globales. Entonces, la idea es que podamos hablar unos 6, 8 minutos cada uno y luego ya empezamos a conversar y se pueden hacer preguntas entre ustedes. Vamos a recibir preguntas de la audiencia que espero que ya estén llegando para tener una conversación bien constructiva y agradable. Don Juan, por favor. Bueno, pues permitidme en primer lugar que os dé las gracias por esta oportunidad. Participar en esta webinar para mí es un honor y bueno, pues poder debatir y reflexionar sobre lo que nos está pasando y en fin, lo que estamos haciendo desde la gestión, ¿no? Cada uno
en su responsabilidad. Además, el contexto en el que lo planteáis, ¿no? En un debate abierto entre la universidad, la sociedad civil y las instituciones, los gobiernos locales, ¿no? Las ciudades, creo que es muy atractivo. Yo llevo unos años trabajando en ese enfoque, en el papel de las ciudades, el creciente papel de las ciudades en el escenario global, y que en estos casos, en este momento, con el tema del coronavirus, de la COVID-19, pues ha venido todavía a ser más fuerte, ¿no? La vulnerabilidad, la fragilidad del ser humano, que se ha demostrado en esta gran crisis mundial, de alguna forma viene a reafirmarnos en la preocupación, en la concienciación por aquellos retos a escala global, aquellos retos planetarios como el cambio climático, por ejemplo, y otros retos fundamentalmente ligados a lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible del planeta, los ODS, que de alguna manera nos deben hacer reafirmarnos más fuertemente, si cabe, en la importancia de una estrategia local consistente, coherente, que nos permita avanzar en la solución de problemas que, por otra parte, bueno, pues estamos viendo que pueden ponernos contra las cuerdas, ¿no? Un virus que no podemos alcanzar ni a comprender, pues ha sido capaz de confinar a toda una población mundial, ha sido capaz de parar la economía, ha sido capaz de, bueno, pues generar un impacto social, psicológico, económico, que todavía, bueno, pues no tenemos medida de su alcance, ¿no? Definitivo. Pero nos debería de hacer reflexionar a todos sobre que no deberían darse situaciones tan dramáticas, emergencias tan graves como para reaccionar y para plantear medidas, planes de contingencia y estar preparados, en este caso, con carácter preventivo, por tanto, con estrategias de acción antes de ver los efectos de este tipo de situaciones. Y me refiero, bueno, pues a aquello en lo que llevo muchos años trabajando, ¿no? Que son los temas relacionados con medio ambiente o cambio climático. Yo terminé Derecho hace 30 años, me especialicé en Derecho Medioambiental, soy abogado medioambientalista y me especialicé en los temas de gestión medioambiental. Luego he tenido responsabilidades políticas. En este momento pues hago los 5 años como alcalde de la ciudad de Sevilla, es la cuarta ciudad de España. Es capital de un área metropolitana de en torno a 1,5 millones de habitantes, y por tanto con una responsabilidad en un área tan grande como Andalucía, una región española que tiene más de 8 millones de habitantes y que sin duda tiene una importante responsabilidad en cómo gestionamos nuestro territorio, cómo mejoramos la calidad de vida, el medio ambiente, la salud de los ciudadanos y sobre todo cómo hacemos de nuestras sociedades más inclusivas, sociedades que no dejen nadie atrás, sociedades que se van a afrontar los retos que en este momento tenemos, ¿no? En ese sentido, bueno, pues esta tragedia, esta pandemia, también nos ha dado lecciones importantes, ¿no? Nosotros hace unos meses iniciábamos el nuevo mandato municipal, ¿no? Para estos próximos 4 años, lo hacíamos a la vuelta de verano del año 2019, arrancamos prácticamente en septiembre, y recuerdo que en el mes de febrero, justo un mes antes de declararse el estado de alarma del COVID, pues presentábamos un montón de proyectos en torno a un plan estratégico de ciudad que llamamos Sevilla 2030, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible del planeta, en donde había 2 objetivos claros, ¿no? Uno era la transición ecológica, era la modernización de nuestro aparato productivo, la menor dependencia de sectores productivos, por ejemplo, como el turismo, ¿no? La posibilidad de diversificar, de mejorar la innovación tecnológica y apostar por lo que significa la revolución verde, ¿no? La apuesta por la generación de empleo en torno a otros sectores económicos. Y en segundo lugar, el segundo gran tema de ese plan estratégico era las sociedades más inclusivas, ¿no? Cómo atender a aquellos barrios de la ciudad en donde hay una brecha social, una falta todavía de igualdad de oportunidades ligada a la educación, sobre todo a la formación, que acaba convirtiéndose en una brecha también en términos de incorporación al mercado laboral y de otros aspectos de necesidades urgentes de distinto tipo, ¿no? Esa mezcla, ¿no? Entre lo eco y lo social es
digamos, la gran estrategia de ciudad en Sevilla, es la estrategia ecosocial que nos habíamos marcado para este mandato y que ahora más que nunca se demuestra como una necesidad urgente, ¿no? En ese sentido, nosotros estamos estableciendo estrategias concretas integrales en el conjunto del territorio de la ciudad, del área metropolitana, en donde creemos que hay que hacer un esfuerzo para seguir reequilibrando los equipamientos sociales, educativos, deportivos, las oportunidades, en definitiva, de los ciudadanos. Y, en segundo lugar, abordando proyectos de transformación de la ciudad ligados fundamentalmente al cambio de modelo de ciudad, al cambio de modelo de urbanismo, hacia un urbanismo inclusivo, hacia un urbanismo adaptativo e incluso últimamente lo que llamamos el urbanismo táctico, ¿no? Es decir, cómo recuperar espacios para el ciudadano, es decir, cómo hacer estrategias de ciudad, estrategias urbanísticas, estrategias de accesibilidad en el municipio que permitan bueno, pues ganar espacio al peatón, ganar espacio a aquel que quiere bueno, pues, utilizar y tener medios de transporte no motorizados. La bicicleta, por ejemplo, en Sevilla fue una gran revolución, una gran transformación. Tenemos más de 200 kilómetros de carril bici que nos permiten que tengamos un sistema de vehículo alternativo al vehículo privado muy potente, pero es necesario seguir avanzando, seguir apostando, por ejemplo, por el transporte público, ¿no? Por eso, en mi última visita a Bogotá, hace unos meses, veía el proyecto del Transmicable o otros proyectos en relación con el transporte urbano. Creo que las ciudades hoy día tenemos que seguir apostando por la electrificación y por un transporte público que permita dejar el vehículo privado en casa. No podemos seguir creciendo en la dependencia y en el consumo, en la ocupación del suelo del vehículo privado en nuestras ciudades. Es un gran error, es un error del pasado que nos hipoteca el futuro y la calidad de vida en las ciudades y tenemos que ir ganando el espacio a ese vehículo privado. Eso significa una inversión importante, sin duda, pero también creo que significa una convicción, ¿no?, social, una concienciación mayor respecto a la importancia de esta cuestión. En ese sentido, el COVID también ha venido bueno, a ser una oportunidad respecto a lo que significa, por ejemplo, el teletrabajo, la organización de la movilidad en la ciudad, cómo los grandes centros de trabajo deberíamos de articularlos con horarios flexibles en donde no concentráramos a la población siempre en las mismas horas, presionando el transporte público en determinados momentos más que en otros, etcétera, ¿no? En cualquier caso, la movilidad es uno de nuestros temas clave. Por supuesto, también la vivienda y la necesidad de una rehabilitación energética de nuestras viviendas, ¿no? La pobreza energética, la pobreza que va ligada a viviendas que, bueno, pues que tienen un alto consumo energético, creo que es un reto en estos momentos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y para conseguir los objetivos climáticos que nos hemos planteado, los objetivos de París, los objetivos que nos estamos marcando aquellos países, aquellos territorios más comprometidos con este gran reto global, ¿no? Y por último, la brecha digital, ¿no?, que se ha demostrado, se está demostrando en esta gran crisis del COVID como un elemento que puede situar a unos ciudadanos u otros respecto a su posibilidad de conectarse, de buscar soluciones, de recibir respuestas conectadas, ¿no?, con el resto de la sociedad, con la administración, etcétera, ¿no? Estos retos, la digitalización, la modernización ecológica ligada a la movilidad, a la mejor eficiencia energética, a la vivienda, todo esto en un nuevo urbanismo, creo que son los retos de las ciudades del presente, pero sobre todo de un futuro que tiene una fecha en el calendario determinante, que es el 2030. Estamos en una década en la que solo si somos capaces de acelerar el ritmo de los cambios podremos conseguir un objetivo intermedio que nos lleve a una situación que no sea dramática en el tramo entre 2030 y 2050. Y debemos ser muy conscientes de que lo que hoy nos ha dejado absolutamente bloqueados, ¿no?, como una situación de una alerta mundial en la salud pública, con ese volumen de fallecimientos que tenemos en todo el mundo, podría ser sin duda un elemento dramático si estuviéramos hablando de problemas globales ligados a inundaciones, avenidas, sequías, otros problemas de calentamiento global que permitieran, bueno, pues cambios de cultivo drásticos, procesos de despoblación,
y otras cuestiones sobre las que llevamos años hablando, ¿no? Profesionalmente he tenido responsabilidades en medio ambiente en la región, en Andalucía. Ahora tengo la oportunidad de intentar hacer las cosas que debemos hacer en el ámbito de una ciudad como Sevilla. Tenemos una enorme responsabilidad como gobernantes públicos, pero también una enorme responsabilidad como sociedad. Y termino porque en esa estrategia de ciudad, para nosotros ha sido fundamental y lo estamos además aplicando en esta estrategia del día después, en esta estrategia post-COVID, la alianza de ciudad entre la academia, las universidades y los gobiernos locales y la ciudad. Es decir, las estrategias de ciudad deben ser compartidas. El lema que más nos gusta en la ciudad cuando hablamos de nuestro plan estratégico es la Sevilla compartida. La Sevilla compartida pretende que la estrategia es una estrategia y un esfuerzo colectivo, en el que la sociedad se implique, en el que la sociedad tenga clara cuáles son los valores, los principios por los que debemos movilizarnos, como hemos hecho ahora con el confinamiento, pero debemos hacerlo también cuando salgamos en una línea positiva, constructiva y que cambie hábitos de conducta, hábitos de comportamiento, hábitos de consumo, que son fundamentales, ¿no? Para ser menos dependientes de la globalización, menos dependientes, en este caso, de las economías tan lejanas y más, en este caso, dependientes de la economía más local, más cercana, de nuestra agricultura, de nuestra ecología, etcétera, ¿no? Y creo que la universidad debe trabajar, y lo estamos intentando en Sevilla, directamente con el aparato político, con el diseño de gobierno de la ciudad, para aportar su talento, sus propuestas innovadoras y su capacidad intelectual, y que la orientación estratégica sea una orientación también marcada por la capacidad intelectual de los mejores, en este caso, cerebros, las mejores cabezas que sin duda están en nuestras universidades, y me consta que además en Colombia y en Bogotá hay un enorme número de ciudades con enorme talento. Así que esa era mi propuesta al debate. Alcalde, maravillosa síntesis, todo su programa de gobierno, me imagino, empaquetado en 10 minutos. Me encanta la perspectiva de limitar el transporte privado en automóviles. Creo que el tema de los dinosaurios por las calles ya debería estar superado hace tiempo y no es tan claro que vayamos a poder hacerlo porque tal vez las grandes empresas que se están reactivando y, son las ensambladoras de automóviles y están buscando nuevamente posicionar en la economía urbana, que ya no tiene campo para un automóvil más, que no tiene cómo seguir promoviendo el transporte, además de una persona en el carro. En Colombia es más difícil regular como llaman en inglés, el carpooling, pero ojalá que muchos mandatarios se solidaricen con esa idea en distintas partes del mundo que nos están oyendo. Luego le voy a preguntar un poco para que lo tenga en su cerebelo, la relación con el Pacto Verde Europeo, que nos han llegado las noticias de cómo se plantea un poco la relación transfronteriza en Europa y el proceso de recuperación económica, pero aquí tenemos varios comentaristas que están diciendo compre local, viva local, apoye los mercados locales, no a la globalización, incluso de manera muy insistiva. Vamos a ver qué piensan nuestros colegas. Henry, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Por allá en Tokio. Muchísimas gracias por esta invitación. Escuchando al alcalde, vemos que las preocupaciones son globales, definitivamente. Con respecto a lo que, la primera percepción de este tema del COVID, el alcalde lo ha dicho, y es un paro súbito de todo, absolutamente de todo. No solamente de la economía, de todos los procesos, excepto los procesos naturales que se tienen de la naturaleza. En el caso particular mío, he tenido una experiencia muy de cerca, muy internacional, si se quiere, porque nos sorprendió a la familia partida. Una hija en Sevilla estudiando, otro hijo en Berlín estudiando, y cuando quisimos que viniesen ya no era posible. Entonces fue un seguimiento minuto a minuto de qué está pasando y sobre todo cómo lo manejan, y cómo lo manejan en Alemania, cómo lo manejan en España,
y cómo lo manejamos acá. Ha sido un proceso que sin querer me ha tocado estar encima por puras preocupaciones familiares, personales. Y eso me ha llevado a ver cómo algunas de las cosas más importantes que uno podría sacar como un común denominador en todas partes es esa gran preocupación por lo que hemos venido haciendo, ¿no? Ese modelo de desarrollo, ese entender el bienestar como lo hemos venido entendiendo, pero no es de ahora. Hay muchos escritos, muchos papers, documentos, libros, que desde el año 72, desde el año 87, con la Comisión Brundtland, nos diga, oiga, vamos en una dirección equivocada, pero la decisión de acometer acciones concretas para cambiar eso ha sido a una velocidad muchísimo más lenta y sobre todo porque lo vemos muy lejos, ese escenario, esas afectaciones se veían muy lejos. La más obvia es la del cambio climático, la crisis climática. Incluso hay empresas que invirtieron muchísimo dinero para demostrar que no existía el cambio climático y hacer todo un lobby, todo este tipo de acciones. Pero el ciudadano, que es el que está en medio, siempre está, digamos, al vaivén de la información que se maneja. En ese sentido, creo que de lo que nos deja el COVID en este momento para todos, es que hubo una respuesta muy distinta en distintos países y con distintos sistemas políticos. Es clarísimo que los que más se demoraron en darse cuenta que la cosa era en serio y que primero la gente y después otro tipo de consideraciones, hoy en día las desastrosas cifras y estadísticas demuestran cómo se ha pagado con sangre literalmente esas percepciones. Digamos que el impacto de bueno, además estoy casado con médica, entonces ese tema médico de la pandemia, me dices que eso no es tan fuerte, es decir, si uno mira los porcentajes de mortalidad del COVID, pues no es tan alto como otras enfermedades, pero que el peligro de este COVID fue su transmisión tan rápida que en cuestión de días estaba en todo el planeta. Ahí surge un tema que es muy importante y es que más que combatir al bicho, al virus como tal, es muy importante evitar el contagio. Y ahí entra en juego algo que es fundamental y es los espacios. Ese aislamiento voluntario que nos invitaban, entonces el aislamiento obligatorio, en ciudades como Berlín, ciudades incluso como Sevilla, que he tenido la oportunidad de vivir, son ciudades que fueron pensadas o no fueron pensadas, se fueron haciendo a sí mismas al paso de los años en función de la gente y de estos usos que se le daban. En el caso nuestro, en América en general, somos unas ciudades que se han creado con otros propósitos muy distintos. Si uno analiza, son ciudades muy replicables unas que otras, sobre todo el mundo hispano. Si uno mira de México a Argentina, se replican con un esquema de urbanismo muy similar, con espacios generosos, no verdes, pero sí espacios generosos públicos, pero que desafortunadamente eso se perdió con el tiempo. El siglo pasado, el urbanismo hizo que Bogotá, por ejemplo, para ponerlo en contexto, fuese una ciudad muchísimo más amable de lo que es hoy, que tuviese más espacio público por habitante, que tuviese más espacio verde por habitante, y que en una situación como esta del COVID hubiera sido, seguramente en el 18, el manejo que hemos visto fotos de 100 años, el manejo de esta pandemia que hubo, fue mucho más relajado, mucho más distanciamiento y mucho más espacio. Hoy en día el criterio de la especulación del suelo, del valor del suelo, ha hecho que se construyan edificios encima de humedales o encima de áreas que pudieran haber sido de la estructura económica principal de la ciudad, pero sobre todo viviendas muy económicas, muy baratas para gente de escasos recursos, propiciando un hacinamiento y una segregación. Entonces, el caso de Bogotá es un caso típico en el que si uno analiza los estándares de árboles por habitante o por hectárea, pues sencillamente le va a dar un dato que si lo compara con Berlín o lo compara con Sevilla, con París, pues no son comparables porque sencillamente aquí hay una segregación tan grande que hay barrios donde puede ser de 3 árboles. Esta mañana estuve revisando unas estadísticas, Ciudad Bolívar, 9 árboles por hectárea, hasta obviamente zonas donde pueden haber 300, 400 árboles por hectárea en otras localidades. Entonces, es muy importante entender que, como esta es una invitación a hablar del diseño de un urbanismo ecológico,
que nosotros tenemos un problema de diseño, que nunca nos detuvimos a diseñar esto y definitivamente en las ciudades toca sobre la marcha ir corrigiendo problemas y tratar de poner puntos de inflexión. Desafortunadamente, las tendencias económicas que nos rigen, lo que ha hecho es profundizar esos errores. El alcalde ahora lo llamaba errores del pasado, concuerdo totalmente, pero más que enjuiciar a los del pasado es sencillamente que tenemos que enjuiciar nosotros porque debemos identificar unos problemas, unos errores y tratar de redireccionar. Y ese redireccionamiento va muy en la línea de lo que acabamos de escuchar. Sitios mucho más saludables, sitios donde el bienestar ya no se cuente solamente en el ingreso monetario, sino en el acceso, en la accesibilidad a espacio público, a servicios públicos. Y una cosa que a mí me llama poderosamente la atención es Bogotá, por ejemplo, que vamos más o menos en torno a 8 millones de habitantes, que es la población de Andalucía. La solución que encontramos es la típica solución de fin de tubo. Ya que somos tantos, estamos amontonados, vamos a crear un metro para podernos mover más rápidamente, porque la gente tarda una hora, hora y media en moverse de su casa al trabajo. Y eso es porque es una ciudad que no está pensada funcionalmente. Entonces, hay cosas que se pueden hacer. Sevilla, obviamente es una ciudad mucho más pequeña, pero también lo viví. Yo me acuerdo cuando viví allí, era una ciudad también donde todos los que trabajábamos prácticamente en lo que es el centro. Tiempo se fueron creando las zonas como la Cartuja y otros sitios donde se fue como dispersando los centros de generación de trabajo. Y es una ciudad mucho más amable, mucho más pequeña, insisto, pero desde ya se hicieron unos cambios importantes. Igual pasa en Berlín, por ejemplo, que es donde he estado recientemente muy vinculado, y es una ciudad que además de hacer esa dispersión en el espacio, de esa ocupación del territorio, se ha preocupado de encontrar una visión de ciudad. Es una visión de ciudad que quiere ser de servicios. Eso es muy importante porque la primera cosa es que todas las fábricas ya no están en Berlín, igual que en Bogotá, ya están muy pocas, pero la inercia de la ciudad se las ha llevado para otros sitios. Entonces es una ciudad que tiene que prepararse para los servicios y para los servicios. Y ahí juega, que estoy muy interesado en escuchar a nuestros amigos, a Felipe, porque para mí una de las cosas más importantes que hay ahora es diseñar sistemas funcionales que hagan que la vida sea mucho más llevadera y más placentera para todos los ciudadanos, sobre todo aquellos que han tenido durante muchos años unas condiciones terribles de hacinamiento y de acceso a espacio público. Bueno, eso es como una primera aproximación. Nos pedía que dijéramos algo sobre nuestro currículum. Yo soy economista, ya lo mencionó Sara. Bueno, y he estado vinculado al tema ambiental desde hace muchos años, 30 años. He trabajado pues con el gobierno, he trabajado también en Europa, en España, he trabajado últimamente como consultor aquí en Colombia, desde CONAD, y como individuo haciendo consultorías, por ejemplo, como la Política General del Ordenamiento Territorial de Colombia. Es una política nueva que se quiere, ya se hicieron los estudios técnicos en los cuales esto reparte y los desenvolvimientos de estas discusiones. También la política de gestión ambiental urbana, que es un tema que lo volvemos hoy, porque es muy importante. Y la última que participé fue una política de transición energética, de cómo contribuir a acelerar esa transición. Dejo ahí para... Muchas gracias, Henry. Y sí, indudablemente tenemos que volver sobre esos temas. El tema de transición energética, si lo pudieran tocar ahora más adelante todos, porque creo que es fundamental. Yo quisiera destacar de lo que nos comenta Henry, indudablemente el apego al indicador de calidad de vida, digamos, la vida grata, el bienestar, que realmente es algo que es muy, muy importante en España. Cuando hemos tenido la oportunidad, yo estudié también afortunadamente en Barcelona por temas de familia, pero todos identificamos en el modo de vida mediterráneo en general una perspectiva distinta del disfrute del tiempo, del disfrute de la comida, del disfrute de la vida, que no necesariamente se hace equivalente con la riqueza monetaria ni con otros indicadores, porque es parte de una tradición muy, muy arraigada en la historia.
y tal vez eso todavía en Bogotá o en muchas ciudades latinoamericanas no necesariamente es el sentido de las cosas porque requiere, decía mi abuelo, solera, y yo sé que don Juan entiende muy bien a lo que me refiero, requiere tiempo de maduración, requiere una perspectiva, pero ya no hay tiempo, necesitamos afrontar el cambio climático antes de que el vino se eche a perder, entonces hablaremos de la salud física y mental en nuestras ciudades, porque es algo que demandan todas las personas, que más importante que otros tipos de consumo, las personas están buscando el espacio verde, el sitio de encuentro, el sitio para hacer ejercicio con un aire limpio. Es decir, las ciudades son como ese espacio en que realmente estamos reflexionando qué tan bueno, qué tan buena es la vida y qué tan buena es la vida en Tokio. Es la pregunta que quisiera hacerles a Catalina y a Felipe ahora. ¿Cómo la están pasando allá y cómo es su trabajo? Bueno, creo que para darles un contexto de cómo terminamos acá y por qué estamos acá, yo comencé a estudiar ciencias políticas y ciencias ambientales en la Universidad de Toronto y a la mitad de la carrera me comenzaron a hacer ojitos todas las carreras de diseño. Entonces me cambié a diseño industrial en la Javeriana. Me gradué y junto a Felipe comenzamos esta empresa de diseño e innovación, donde comenzamos a experimentar con muchísimos tipos de clientes. Fue muy interesante porque fueron casi 6 años en Bogotá experimentando con muchísimas industrias y nos dimos cuenta que nos comenzó a llamar la atención ciertas industrias que tenían que ver con política, con sostenibilidad, eh, con equidad. Comenzamos a trabajar con fundaciones en Estados Unidos sobre educación del SIDA. Comenzamos a trabajar con empresas de sostenibilidad en Perú y creo que eso por lo menos a mí me despertó unos intereses que tenía desde hace mucho tiempo de sostenibilidad, intereses sociales e intereses políticos. Entonces, cuando comenzamos a buscar cómo crecer profesionalmente, encontramos este programa en Tokio, en la Universidad de Keio, donde la base de todo son los objetivos de desarrollo sostenibles de la UN. Y nos pareció súper interesante porque era revolver ese montón de intereses en un solo sitio. Entonces, todo se tiene que sustentar basado en los objetivos de desarrollo sostenible, cualquier proyecto que uno haga. Y la forma en que funciona una maestría en una universidad japonesa es que es casi como son centros de investigación. Entonces, uno se une a un laboratorio de investigación que ya están dando. Entonces, uno antes de entrar a la universidad tiene que escoger un laboratorio que vaya afín con sus intereses. Todos tienen en común que tienen que ver con diseño, todos tienen en común que tienen que basarse en los objetivos de sostenibilidad de desarrollo de la UN. Entonces, digamos, en mi caso, yo decidí unirme a un laboratorio que sus intereses son el diseño especulativo, la sostenibilidad y lo social. Entonces, yo llevo 2 años colaborando en proyectos, digamos, donde hacemos investigación de cómo cambiar el comportamiento y cómo educar a los consumidores para identificar productos y empresas que no estén, en inglés el término es greenwashed. Entonces, con todo este tema de la sostenibilidad, han aparecido todas estas empresas que se aprovechan pues de los beneficios que tiene mostrar un interés en los valores de empresa sostenibles y simplemente se disfrazan de sostenibilidad y eso ha hecho que el consumidor pierda interés y pierda confianza en las que sí lo hacen. Entonces, digamos, estamos haciendo una investigación desde la nomenclatura, desde todo lo que tiene que ver con diseño, los materiales, de cómo podemos volver a recuperar esa confianza de los clientes para que le crean a las marcas que de verdad están aplicando esos valores de sostenibilidad. También estamos, digamos, haciendo una investigación. Mi director tiene un interés muy específico, él es neoyorquino, es un diseñador neoyorquino, pero lleva toda su vida aquí en Tokio y le interesa poder incluir ciertos elementos que le gustan de otras ciudades como Nueva York, como Londres, donde
hay libertades en términos de drogas, de alcohol, de ciertos tipos de diversión, que su hipótesis es que eso trae más creatividad e innovación a la ciudad. Entonces, digamos, aquí el movimiento LGBTI es muy complicado. Eh, los temas de legalización o que se hable de temas como marihuana son tabús. Entonces, estamos haciendo una investigación para convencer al gobierno de que si la ciudad se abriera a esos temas muchísimo más, atraería un público mucho más creativo y mucho más innovador. Porque ese son el tipo de cosas que ahora le interesan a la gente, no solo como buenas oportunidades de trabajo, sino también conocer los valores de una ciudad, y muchos de esos valores atraen a los creativos e innovadores que ahorita en Tokio se está viendo una necesidad por atraerlos. Y finalmente también hacemos estudios de identificación de proyectos a futuro con el diseño especulativo. Entonces jugamos muchísimo a la imaginación, a imaginarnos cómo va a ser el futuro y cómo podemos diseñar desde hoy para llegar a ese futuro que queramos. Yo estuve presentando un proyecto hace poquito en Sudáfrica donde nos imaginábamos cómo generar energía a partir de árboles para llevar a La Guajira, para que La Guajira no tuviera que depender de la energía eólica que se están instalando, pero no le están dando acceso a los ciudadanos y a la comunidad wayú. Entonces es inventarse unas soluciones de sostenibilidad a futuro, como es un juego de imaginación muy interesante y de imaginarse ciudades en el futuro y que podemos diseñar desde hoy para alcanzar ese futuro. Y lo que ahorita pasó con el concurso que ganamos fue un concurso una hackathon organizada por la Universidad de MIT en la que participaron 4.500 personas aplicaron y pasaron 1.500 personas. Y durante 48 horas nos dieron información médica, conferencias, mentorías de todo el mundo para poder entender cuáles son los problemas más importantes del COVID. Y escogíamos uno de esos problemas y nos enfocábamos en solucionarlo. Entonces hacíamos todo un proceso de ideas, después lo presentamos y el panel de jueces nos escogió como uno de los ganadores. Y como nuestro tema, yo también por lo que estudié gobierno, siempre he tenido una afinidad hacia la política pública, pero ya llevándolo mucho más hacia el diseño y hacia la creatividad, y en esta universidad con los laboratorios en los que hemos estado, nos hemos dado cuenta que esa unión entre la universidad y la ciudad es muy importante, y eso jala a que la ciudad sea mucho más innovadora. Acá en Tokio hay una ciudad pequeña que están diseñando varias universidades y que es una ciudad que está tirándole al 2030, que era muy interesante que ahorita Juan estaba hablando. Y lo que nosotros planteábamos ahí en el MIT Challenge era un concepto de branding humanitario. Entonces la gracia ahí era cómo podemos unir el conocimiento científico de estudiantes que estaban haciendo la investigación, estudiantes de medicina en la Universidad de Harvard, a un pueblo muy específico que teníamos en la mente como referente, que era Sicuco Bolívar. Entonces era conectar la gente que sabe con la gente que no sabe y que esa información podía ser vital en un momento. Entonces, algo que estábamos hablando ahorita que me acordé que era la gente diciendo que no a la globalización y compra local. Yo creo que sí es importante comprar local, pero la visión global, que me encanta que este programa se llame así, la visión global es muy importante, porque si no hubiéramos tenido la oportunidad de nosotros haber participado, por ejemplo, en un concurso global con gente de Corea, Australia, Filipinas, Francia y Estados Unidos, posiblemente no hubiéramos llegado a una solución que aplique para todo Latinoamérica. Entonces, en este momento, y la crisis lo que ha dado es también una revisión sobre qué es lo que nos va a llevar a superar esta crisis, y parte de lo que creo es que la solidaridad global es lo que nos va a llevar a superar esta crisis. Entonces yo digo sí comprarlo local,
pero también tengamos esa visión global de qué es lo que está pasando en China y qué cosas estamos aprendiendo de China, de Sevilla, de Tokio, de Manila, y cuáles son las buenas prácticas y cómo podemos aprender de ellas para diseñar mejores políticas públicas en este momento para poder salir de la crisis. Entonces quería contarles eso. Y lo otro que nosotros vimos de la crisis fue una oportunidad, y lo que nos hemos dado cuenta es que en todo el revuelto de lo que está pasando ahorita vemos una oportunidad para acelerar ciertos proyectos de cambio. Hemos notado que la gente dentro del desespero de buscar soluciones, no solo para la crisis, sino para muchos problemas que se resaltaron por la crisis, o sea, hubo muchos problemas sociales que se volvieron más claros que existían, muchos problemas de marcas, entonces ahora les estamos exigiendo a las marcas sus valores, que se tomen una posición política, que nos digan si la gente que están contratando están siendo racistas o no. Entonces, ha sido muy interesante porque vemos una excusa donde todo está revuelto para aprovechar y meter tiempo. Entonces, digamos, ahorita podemos utilizar esto como excusa para acelerar todos esos cambios de crisis, muchas crisis, porque esta es solo una crisis más de muchas crisis que vienen hace rato, solo que no eran tan inmediatas, y empujar todo eso. Eso que está pasando en Estados Unidos es muy interesante, porque es también apalancarse de esa crisis para, si vamos a cambiar, cambiemos todo. Que todo lo que queremos, limpiar la casa, aprovechemos el impulso. Transparencia como la que la pandemia generó en la atmósfera de las ciudades o en el agua de muchos ríos, porque como nos encerraron, dejamos de hacer ruido, dejamos de emitir CO2 y en muchos casos incluso la fauna silvestre trató de investigar si tenía chance de ocupar las ciudades o no. No sé si haya pasado en Sevilla, pero en todas partes hemos visto mucho bicho tratando de mirar si se fueron los ocupantes invasores. Creo que ahí hay en lo que mencionan ustedes, hay muchos temas que son de interés fundamental para todos. Los asocio con 3 palabras que estamos trabajando en la Universidad de AN. Biomímesis, como un nuevo, o bueno, ya consolidado paradigma de diseño del mundo, rediseño de todo, a partir de una perspectiva más ecosistémica, más basada en biodiversidad, que aquí es lo que tenemos. Me encanta la idea de diseño especulativo, libertades creativas, futuros posibles. Bueno, aquí ustedes ponen realmente una liberación de horizontes en la innovación muy interesante y de la cual no necesariamente la gente es muy consciente, porque la adaptación al cambio climático tiene un horizonte claro al 2030, lo dice el alcalde, lo dice Henry, esto es urgente, pero realmente lo que va a suceder y el cambio radical en la forma de vida de los seres humanos se va a manifestar hacia el 2050, cuando ya realmente estemos en un planeta totalmente desconocido en comparación como habíamos vivido en el pasado. Obviamente que Tokio tiene, y Japón, la cultura manga y una cantidad de cosas maravillosas. No sé por qué quieren marihuana, pero bueno, eso es parte de la decisión que tienen que tomar las personas. Me gusta más la realidad virtual como una experiencia de alta adrenalina que acelera muchas cosas. En el chat, obviamente, continúan planteando ideas acerca de la relación entre localidad, globalidad sostenible, extractivismos, qué tanto el comercio internacional sigue siendo vigente o no, qué tanto seguimos volando en avión o no. Yo me quejaba de que si no abren el aeropuerto no podré ir a Sevilla ni a Tokio, pero estamos en ese debate. En Sevilla, ¿cómo se está pensando la transición energética? Y lo pregunto porque todos los cambios asociados con sostenibilidad, si vamos a hacer economía circular, si vamos a promover reciclaje, si vamos a reemplazar esto, todo requiere energía. Tal vez lo único que en la humanidad no puede aplanarse es la curva de energía
y tenemos pues obviamente distintos plazos, distintas perspectivas. Colombia es un país hidroeléctrico, pero ya no vamos a poder construir muchas más hidroeléctricas por el impacto que representan. Puede ser un poco eólico, pero señalan ustedes limitaciones también a los temas eólicos y solares por la distribución de los impactos en el territorio, sobre todo con las comunidades locales. En Sevilla el tema eólico entiendo que es muy importante y en general en España. Alcalde, cuéntenos un poco sobre transición energética. Bueno, respecto a la transición ecológica, energética, en España tan solo unos días se presentó por el Gobierno de España, por el Gobierno del Estado, el primer proyecto de ley de cambio climático, con lo cual estamos en un debate de absoluta actualidad. Ahora irá al Congreso y, por tanto, veremos un poco la evolución, ¿no? Y el debate legislativo y las mejoras que se puedan hacer. Nos encontramos en un momento, lo decías antes y no quiero dejarlo pasar, a escala europea enormemente importante, como es justamente el tema del mandato de esta legislatura del Parlamento Europeo y de las instituciones europeas, es lo que aquí hemos dado en llamar el nuevo Pacto Verde Europeo, el New Green Deal, que es de alguna manera el elemento fuerza que la nueva presidenta de la Comisión Europea y los Estados miembros están marcando como la línea estratégica que debe de alguna manera reorientar las políticas europeas y volver de alguna manera a rediseñar o revisar el proyecto europeo para hacerlo más cercano, más creíble, de mayor confianza a los ciudadanos europeos en lo que es el gran reto ahora mismo de todo el planeta, por tanto en el que la Unión Europea quiere jugar un papel importante, ¿no? Ese elemento del Green Deal ha venido de alguna manera a sumergirse en la crisis del COVID y se ha convertido en un replanteamiento en términos de que la recuperación económica ese día después en Europa del COVID tiene que ser una recuperación verde. Es decir, tiene que ser reafirmarse en lo que decíamos unos meses antes, ese Green Deal, pero hacerlo además claramente en línea con lo que tú planteabas, que son los pilares de la transición ecológica en Europa, que como bien sabes, tiene distintas velocidades en función de los estados, ¿no? La convergencia ambiental entre los distintos estados del norte, estados del sur, es distinta y por tanto requiere inversiones diferentes, aunque tengamos, digamos, objetivos comunes, ¿no? En ese sentido, en Sevilla o en España en general, ahora mismo creo que debemos centrarnos en ese sentido. La red de ciudades por el clima que presido, más de 400 ciudades españolas, trabajamos en una línea en la que debemos ser prácticos. Es decir, hasta ahora hemos fijado y hemos negociado en las conferencias de las partes, en las COP cada año, objetivos de Estado, ¿no? Objetivos globales. ¿Cuál tenía que ser el porcentaje de reducción de emisiones para llegar a los objetivos en función de la temperatura del planeta? Bueno, esto está muy bien, pero hemos avanzado y hemos llegado a consensos casi mundiales hasta donde se ha podido llegar, porque bueno, los cambios políticos en Estados Unidos o bueno, la posición de algunos países siempre ha sido muy complicada, pero se avanzó mucho hasta el Acuerdo de París. Sin embargo, lo que no ha avanzado tanto y ya no hay mucho más tiempo para poder recuperar son los planes de acción para cumplir esos objetivos. Es decir, ya pasó la hora de las negociaciones internacionales y los objetivos y estamos en el momento de los planes de acción local para conseguir los objetivos globales, ¿no? En ese sentido, deberíamos centrarnos, así lo estamos intentando, en proyectos, en grandes proyectos en el territorio que reduzcan drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero. En ese sentido, es evidente que el transporte es un gran emisor de gases de efecto invernadero. Por tanto, el transporte tiene que ser un elemento prioritario en todos los territorios. Esto es un elemento común. Es decir, tenemos que tomar decisiones en la movilidad, lo decíamos antes, tenemos que invertir en transporte público, tenemos que hablar de salud a los ciudadanos y de mejora de la calidad del aire en nuestros núcleos urbanos, y esto es un elemento capital para conseguir el objetivo global climático. En segundo lugar está el tema de la eficiencia energética, es decir, el consumo de recursos naturales y el consumo de la energía allá donde
se consume más, evidentemente en la industria, tiene en el marco europeo un marco normativo desde hace unos años, en un mercado de emisiones en donde compensa, en este caso, sus derechos de emisión con proyectos, en este caso, de mejora del sumidero en términos generales, pero ahora se trata de otra cosa. Se trata, por ejemplo, de mejorar la eficiencia energética en las viviendas. Estamos hablando de que esos elementos de contaminación difusa, esos emisores, como son las viviendas, deben ser receptoras de inversión pública y privada para la mejora energética. Han cambiado los códigos de construcción de viviendas, pero tenemos que rehabilitar todo ese parque de viviendas que tiene 30, 40 años en nuestras ciudades y que de alguna forma tiene que recibir inversión para mejorar en accesibilidad y en menor consumo energético, porque si no en los próximos años sin duda se nos estará yendo mucha energía por ahí. Ese es el segundo factor de la transición ecológica. El tercero, a mi juicio, es la economía circular. Es decir, tenemos que empezar de dejar de hablar de residuos. Llevamos muchos años hablando de residuos, de políticas de reciclaje, de políticas de reutilización. Tenemos que empezar a hablar de recursos y de ciclos de vida de producto, ¿no? En este caso, los compañeros que están en Kioto, pues seguro que estarán de acuerdo, ¿no? Porque eso va ligado a una modernización del aparato productivo, va ligado a la ecoinnovación, al diseño de productos, a las estrategias, pero a estrategias que no sean simplemente comerciales, que no sean falsas, es decir, que respondan a una auténtica responsabilidad social de las empresas que ponen productos en el mercado y de los consumidores que hacen un consumo responsable y que están dispuestos además a consumir productos que tengan, en este caso, unas materias primas o hayan tenido un proceso de producción o tengan un determinado manejo de su capital humano acorde con los objetivos de desarrollo sostenible y con los principios y valores básicos, ¿no? de Naciones Unidas. Eso debemos primarlo en el mercado y debemos además gravar todo aquello que no reúne esos requisitos. Eso cambiaría el mercado y cambiaría evidentemente también el consumo de recursos y la posibilidad evidentemente de tener una economía circular en donde nos planteemos que la vida útil de los productos tiene que ser mucho mayor de lo que en este momento todavía lo es en muchos lugares, ¿no? En ese sentido, el cuarto punto, a mi juicio, es la renaturalización de nuestras ciudades, ¿no? Es decir, yo he trabajado muchos años en medio ambiente, en parques naturales, en relación con la biodiversidad, la conservación de las especies, ¿no? Nos hemos dedicado mucho tiempo a proteger áreas del territorio que teníamos que conservar, que teníamos que cuidar, cuando resulta que los problemas más graves que al final acaban poniendo en riesgo esas zonas protegidas del territorio, resulta que están en las grandes urbes, resulta que están en los lugares en donde no hemos sido capaces de hacer políticas mucho más ambiciosas de calidad medioambiental, de protección, incluso de la naturaleza en el medio urbano, ¿no? En ese sentido, el otro día presentaba un proyecto de corredor verde, es decir, es imprescindible recuperar la naturaleza en la ciudad hasta donde sea posible, porque los ciudadanos tienen derecho, de alguna forma, a conectarse con sus entornos más próximos, a de alguna manera acercar el agro que llamamos, ¿no? El agro y el consumo de productos locales o de zonas cercanas al ámbito urbano, que los proveedores de esas grandes superficies pueden ser proveedores locales, por ejemplo, cosa que ya hacen algunas firmas, algunas grandes compañías en el terreno de la alimentación, o por ejemplo, que en el ámbito de las ciudades recuperemos para los ciudadanos espacios, por ejemplo, el caso que presentaba el otro día, eran tendidos, en este caso, grandes torres eléctricas, ¿no? de transporte de energía dentro de la ciudad, que conseguimos un acuerdo con una gran compañía energética para que se sustituyeran, se hicieran subterráneos y se recuperara todo ese recorrido de grandes tendidos o postes como un gran corredor verde para hacer deporte, para pasear, en este caso, y para también poder replantar, en este caso, árboles, poder aplicar de alguna manera inversión para la mejora de la cobertura vegetal y del efecto sumidero en nuestras propias ciudades, ¿no? Además de los proyectos que se desarrollan en otras partes del territorio. Por tanto, yo creo que la transición ecológica pasa por
por esas 4 cuestiones al menos de una manera muy intensa. Pero es evidente que hay muchos otros aspectos que también nos conllevan. Y está claro que el reto fundamentalmente es la dependencia o no que podamos tener del consumo todavía de combustibles fósiles o la capacidad para hacer de las energías renovables, de la energía limpia, claramente el protagonista, pero tiene que serlo en los próximos 5 o 10 años, si no, no llegaremos a tiempo. Si no, no llegaremos a tiempo. Nosotros, y termino, hace 2 años conseguimos ser uno de los 5 ayuntamientos en España que ya solo compra energía verde en el mercado para todo lo que es, en este caso, las necesidades de suministro eléctrico en todas sus instalaciones públicas, deportivas y de todo tipo. Y eso lo hicimos agrupando todos los contratos que teníamos, en este caso, de suministro eléctrico y mandando un mensaje al mercado, que además nos gustaría que llegase al conjunto de las ciudades españolas a través de esta red, que es, miren ustedes, las administraciones solo vamos a comprar energía verde ya en el mercado, energía 100% renovable. Y eso significa que las empresas entienden muy bien ese mensaje y digamos, ese lenguaje, y por tanto se orientan inmediatamente hacia lo que demanda el mercado y el consumidor final, ¿no? Ese sería un poco, a mi juicio, la clave de la transición. Alcalde, muchas gracias. Yo creo que eso es lo que demuestra, es que los alcaldes cada día son más importantes en el proceso de gobernanza y de construcción de gobernabilidad, que es en las ciudades donde se está generando en gran medida ese cambio rápido que necesitamos y que se está aprovechando la capacidad de tanto institucional como académica, como incluso financiera que tienen las ciudades. Y es un movimiento interesante, por lo menos en todas las democracias occidentales y liberales. Los alcaldes y el gobierno de las ciudades son muchísimo más relevantes para tomar decisiones de transición que incluso los gobiernos nacionales o los parlamentos. El tema del consumo que ha planteado el alcalde es muy importante. Esas decisiones de comprar verde, de participar, bien sea en una economía de mercado, con unos niveles altos de certificación o con unos niveles altos de calidad, es algo que está convirtiéndose como en uno de los pilares de la sostenibilidad. No necesariamente tenemos que operar con lógicas de mercado, pues hay muchas otras opciones y hay muchas perspectivas, además, institucionales que plantean otros modelos. En Colombia tenemos 80 comunidades indígenas, casi el 40% del territorio colombiano y sobre todo la Amazonia, los territorios selváticos tienen lógicas económicas distintas y culturales distintas, pero igualmente tienen interacción muy abierta con los mercados nacionales y allá hay muchas preguntas por hacernos acerca de la sostenibilidad de los modos de desarrollo locales para mantener la selva amazónica en pie, por ejemplo. ¿Cuáles son las alternativas de manejo para los pobladores que están sobre todo sujetos a incentivos perversos, a que sea el precio de la tierra el que fija y la posibilidad de especular con los predios hacia el futuro? Y digo todo esto para preguntarle a Henry, que conoce muy bien estas dinámicas de economías, de incentivos, si el tema de la regulación del consumo, las políticas fiscales, los instrumentos económicos son importantes en este momento en que vamos a tratar de convencer a las personas de que tienen un papel muy importante que jugar en sus decisiones cotidianas, o si son presidentes de empresas, o si son presidentes de sindicatos, o si son líderes en cualquier dimensión. Y obviamente esta pregunta tiene después para Catalina y para Felipe una implicación de política pública. ¿Qué tanto el Estado, qué tanto la norma debe ir antes o después en los temas educativos? ¿Cómo trabajar la cultura ciudadana y la construcción de una ciudadanía responsable, consciente, que mueva las ciudades hacia la sostenibilidad? Pero le dejo la palabra a Henry primero. Bueno, Brigitte, muchas gracias. Realmente el tema de los instrumentos económicos es algo que es necesario, creo yo. Es necesario
debido a la masificación de la población. Es decir, cuando estamos hablando de comunidades pequeñas, hay otras formas de trueques, etcétera, que pueden haber funcionado. El problema que yo he visto y lo he puesto en algunos documentos es que cuando siempre que se acudía desde hace 30 años, 35 años, al tema ambiental, se está invocando la ética y la moral de las personas como individuos. Pero ese mismo individuo, cuando tiene que desempeñar un cargo, ya sea de gerente de una panadería o de una fábrica, o de, que tiene que responder a un sistema económico, pues estaba forzado a alejarse, a apartarse de esas convicciones personales. ¿Por qué? Porque el mercado en el que él juega, las reglas del mercado en las que está, le dan unas señales en las cuales esas interpretaciones de cómo debería ser la vida no funcionan y sería el camino expedito a la quiebra o a la pérdida de competitividad. Entonces, en algo que participé recientemente para ilustrar de qué estoy hablando, Colombia sacó una ley, la ley del carbono, donde puso un impuesto por tonelada equivalente de CO2 a las actividades que generan estos gases de efecto invernadero. Y lo aplicó sobre los combustibles fósiles. Pero por alguna razón dejó un combustible exonerado del impuesto, que es el carbón mineral. Es decir, en la escala de contaminación es el más alto. Después de ese viene el diésel, vienen otros y bueno, por último el gas natural es como el menos malo de todos. Entonces, ¿eso a dónde nos lleva? Es una incoherencia entre las señales del mercado y ese esfuerzo que se está haciendo para que las personas cambien su comportamiento. Porque uno puede tener muy buena voluntad, pero la tentación de cuando usted va a comprar que es ambientalmente amigable, pero al frente tiene algo que es 10 veces más barato, le presta opciones, y usted tiene que reconocer con su ética y asumir ese costo, eso termina siendo un fracaso, como ha sido en los últimos 30 o 40 años. Para hacernos una idea, en Europa existe, carbono, pero sobre todo existe un mecanismo de transacción de permisos de contaminación, que no es otra cosa que trasladarle al que contamina el costo de cada tonelada de CO2 que genera a la atmósfera. Para hacernos una idea, en este momento, ese valor está en torno a $30, o 30 euros, perdón, por tonelada. Aquí en Colombia el impuesto al carbono es $5 por tonelada y es fijo y sobre todo que se rige administrativamente, teniendo el ministro que va a tener todas las presiones, no podemos depender de la buena voluntad, la ética y la moral del ministro, sino que va a tener todas las presiones políticas para que no pase de $5. Esto nos lleva a una situación en la cual, y aquí vuelvo a hablar del COVID, que para mí es una cosa supremamente interesante, porque si uno analiza en la economía quiénes son como los guardianes del viejo esquema, uno casi siempre trata de hablar de los petroleros, o los identifica, o los banqueros, etc. Pero resulta que hay una entidad que es el Fondo Monetario Internacional, que es el banco de bancos, es el no va más, el capo de capis de todo el mundo, y esta entidad ha reconocido que el tema de la reactivación económica tiene que ser una reactivación verde. Lo ha puesto en un documento que está circulando por todos los ministerios de Hacienda del mundo y es una insistencia sobre todo en eso último que yo mencioné. ¿Cómo puede haber coherencia al transmitir señales de mercado que le llegue a todos los tomadores de decisiones, desde el empresario, desde el consumidor, hasta la última persona, para que su comportamiento sea consecuente con lo que son las prioridades globales en este momento de Naciones Unidas y las prioridades de gobiernos nacionales y de gobiernos locales en mejorar las condiciones de vida? Entonces, ahí hay un trabajo supremamente importante por hacer, pero sobre todo desde la sociedad y de la opinión pública es para hacer presión social, presión política, para que haya un poquito de coherencia en ese tipo de actitudes. Y en el caso de la Amazonía, por ejemplo, que mencionaba Brigitte, es un ejemplo claro. Si uno analiza con análisis frío de economista, ¿qué aporta la biodiversidad al PIB? La Amazonía, por ejemplo. En este momento, cero, un poquito, no aparece en las cuentas nacionales. Cuando empezamos a mirar la función que juega la Amazonía
para el cambio climático, pero no en China, aquí en la sabana de Bogotá, el régimen de lluvias, cómo se puede alterar, cómo se alteran en la zona andina las lluvias, y ver eso cuánto dinero cuesta. Ahí es donde nos damos cuenta que la sociedad colombiana, con buenas señales de mercado, con buena información, con transparencia, podría comulgar cualquier que haga mucho más expedita una acción de manejo adecuado de la biodiversidad y de los bosques amazónicos. Gracias, Henry. Creo que plantea, digamos, unas nuevas reglas de juego, en el sentido de que el mercado como un instrumento de organización tiene un potencial muy grande de evolucionar, de ayudarnos a tomar decisiones, porque se trata de un esquema distinto. Para aquellos que piensan que las economías de mercado no pueden evolucionar o que hay que sustituirlas completamente por otro esquema que no sabemos cuál sería, tenemos un espacio importante para pensar las economías contemporáneas como una etapa de mercados, mercados éticos, mercados conscientes, y eso es obviamente una discusión que se está desplegando profusamente entre distintas vertientes del pensamiento político, que no vamos a tratar aquí ni más faltaba, pero sí llaman la atención para, por ejemplo, países como Colombia, muy distinto que en Japón, el dilema entre la formalidad y la informalidad. Colombia tiene una economía tremendamente fundamentada en la informalidad, y eso hace que siempre la sociedad acabe regida por los productos y las actividades que no pagan impuestos, que no están regidas por ningún tipo de regulación de ningún tipo, simplemente porque la producción no tiene la capacidad de asumir esos costos, y entonces todos preferimos pues comprar en la calle, comprar sin factura, comprar por fuera del mercado, y nos hacemos la idea de que eso es ser solidarios, cuando probablemente es un movimiento bien insostenible. Pero les dejo a nuestros asistentes la opción de que hagan preguntas y comentarios acerca de esta presentadora que es tan vocal en sus propias ideas, y más bien dejo hablar a nuestros invitados sobre estos temas de formalidad, informalidad, transparencia nuevamente y transformación de los patrones de consumo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Las políticas de producción y consumo sostenibles se están desarrollando en muchos de nuestros países, y el sector privado es sensible a muchos de estos compromisos, pero en general la respuesta es: no podemos competir con la informalidad, no podemos competir con un modelo social que en Latinoamérica en general está construido sobre las relaciones espontáneas sin Estado. Felipe es el politólogo aquí. Pero no, hablemos de... Sí. Yo tenía una pregunta para el señor alcalde. Adelante. Por ejemplo, ¿uno cómo puede incentivar en una ciudad como Sevilla que los emprendimientos tengan una conciencia y un diseño desde sus productos y servicios más circular desde lo ejecutivo? O sea, con algún incentivo en impuestos, o hay alguna mentoría, o cómo uno puede incentivar eso en ciudades para que los emprendedores, desde que crean la empresa, ya tienen primero el conocimiento, y segundo la intención de que sus productos y servicios ya vengan con una conciencia circular desde su concepción? Micrófono. Sí, nosotros todo lo relacionado con el emprendimiento es, digamos, uno de nuestros anhelos más importantes, ¿no? Cómo incentivar el talento que sale de nuestras universidades, el talento, digamos, del emprendedor, del innovador. En el caso de Sevilla hemos hecho dos cosas, ¿no? Por un lado, el que a sectores productivos muy potentes como el tema del turismo, o otros que tenemos en la ciudad, por ejemplo, el sector aeroespacial, que no es muy conocido, pero es industrialmente importante en el ámbito del área metropolitana de Sevilla. Nosotros hemos intentado introducir el concepto del emprendimiento
como una base fundamental de apoyo desde el ayuntamiento, desde la iniciativa local, fundamentalmente en conciliar el interés privado y el público. Es decir, por una parte, hemos creado una especie de plataforma, de ecosistema, podemos decir, de innovación, que se llama Sevilla Futura, y en el que hemos integrado a universidad, empresas privadas y, en este caso, administraciones, para intentar marcar retos, ¿no? Retos que tiene la sociedad en este momento, retos a escala urbana, ¿no? Y que de alguna manera conciten el interés de startups, de grupos, en este caso de emprendedores a título individual, que quieran de alguna manera lanzar proyectos que reciban el respaldo de esa plataforma de empresas privadas o de la universidad, etcétera. Es decir, lo decía antes, creo que era Enrique Garay, ¿no? Es decir, y vosotros también en vuestra intervención. La globalización tiene elementos que son muy importantes y que son fundamentales. En este caso, la transferencia de conocimiento, la información disponible, el poder trabajar en red desde distintos puntos del mundo con un objetivo común. Esto es muy importante y esto es muy positivo para la sociedad. Sin embargo, tiene otros elementos que son incongruentes con los retos del planeta, de una mejor eficiencia en el consumo de los recursos naturales, de una reducción en la huella ecológica, en este caso de cada uno de los territorios, las necesidades que tenemos fundamentalmente de recursos externos. Tiene un problema, la globalización tiene un problema de organización, en este caso, y de gestión eficiente de los recursos, que es verdad que desde el punto de vista económico puede ser rentable para algunos, pero que concentra la riqueza en muy pocas manos y es más injusta en términos de redistribución o socialmente menos equitativa, ¿no? Y en ese sentido es por el que estamos intentando apoyar a la innovación local, pero con retos que son retos globales, es decir, y en los que tenemos que poner de alguna manera plataformas que permitan que grandes compañías multinacionales o empresas locales puedan apoyar una buena idea o una buena iniciativa innovadora en el ámbito local, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cedemos espacios, ¿no? Espacios públicos, ¿no? Espacios municipales. Por ejemplo, llegamos a acuerdo con esos emprendedores para que los primeros años en el que desarrollan su proyecto, en el que lo ponen, digamos, en el mercado, pues tenga de alguna manera el menor impacto posible en su cuenta, ¿no? Es decir, no pagar el alquiler de un espacio, recibir algún apoyo, digamos, o alguna financiación semilla, ¿no? Para arrancar en el proyecto. Lo hacemos nosotros, lo hace la universidad también, lo hace el Estado a través de proyectos, en este caso de apoyo al emprendimiento, pero de alguna manera al final esto funciona o no funciona si el mercado y las empresas tienen interés, ¿no? en ello. Por tanto, creo que el potenciar ecosistemas de innovación o crear una cultura de emprendimiento tecnológico es un proyecto que tiene que ser necesariamente de colaboración público-privada. Es decir, tenemos que compartir cuáles son los retos y quién puede desarrollarlos de manera conjunta. Y la administración debe ser facilitadora, a mi juicio, ¿no? Debe conectar esas terminales, digamos, y suscitar interés. Y lo debe hacer en un modelo estratégico de ciudad, donde también es importante que la gente valore a los emprendedores socialmente, valore a la gente que investiga, valore la ciencia, por ejemplo. Estamos haciendo un trabajo de apoyo y de concienciación, por ejemplo, para el impulso de las mujeres y del género en el ámbito de la cultura científica y de la innovación científica, ¿no? Es decir, ¿por qué? Pues porque no tiene sentido que haya determinadas carreras, determinadas disciplinas que tengan un menor nivel de interés por parte de las mujeres. Creemos que es falta de apoyo, de difusión, de conocimiento en relación con la ciencia, con la innovación, en ese sentido, ¿no? Esta es un poco la tarea en la que estamos ahora mismo, pero es un gran anhelo el que en el sur de Europa la capital de la innovación pues sea una ciudad como Sevilla o sea Andalucía. Para nosotros es un gran reto porque significaría una modernización y una nueva apuesta de nuestro tejido productivo que, como bien sabéis, por la historia de España se desplazó hacia el norte. Es decir, nuestra realidad económica o de desarrollo productivo no fue un accidente, fue una decisión política. Es decir, no forma parte
los genes de unas ciudades u otras, no. Forma parte de una apuesta política en un momento determinado que desplegaba la industria y desplegaba las decisiones económicas hacia el centro, en este caso Madrid o Barcelona o el norte. Y claramente al sur se nos veía fundamentalmente, como ocurrió en Italia también, como una región agrícola y por tanto más atrasada, con menos infraestructuras, etc. Todo esto se ha revertido en estos años de democracia, pero queda lo más importante, que es esa cultura, esto es una cuestión generacional, y ese apoyo desde lo público al emprendimiento y a la innovación y a la universidad y a la ciencia. Bueno, y gracias a ese proceso, ahora esos sures son las opciones más interesantes para la implantación de los modelos de sostenibilidad, porque aquellas regiones que están muy consolidadas en la industria, muy transformadas, cualquier movimiento es más complejo y es más costoso. Eso es. Mi bisabuela era andaluza y acabó en Barcelona trabajando con la migración tan inmensa que hubo a principios del siglo XX hacia el norte de España. Bueno, yo quiero darle la palabra a Catalina y a Felipe por si quieren reflexionar sobre lo que el alcalde menciona o sobre la pregunta que les había hecho un poco en términos de las posibilidades reales y de modificar el comportamiento humano, de construir cultura ciudadana en un plazo tan corto como el que tenemos, digamos, desde el punto de vista de las comunicaciones y por qué no de la educación. Y luego le daría la palabra a Henry para que nos ayude con una reflexión de cierre, porque estoy abusando del tiempo de ustedes. Son las 11:34, bueno, en Sevilla ya es tiempo del vermú, entonces tenemos que también dejar a que el alcalde pueda salir de nuestro espacio. Catalina. Vamos 15 minutos más. Ok. Algo que habías dicho tú al principio, que era hablar sobre si hay que educar, hay que diseñar la educación para cambiar comportamientos o si viene antes la política o después. Nosotros algo que echamos el chiste en el laboratorio aquí en Tokio es siempre, ojalá todo lo que estemos haciendo sea una pérdida de tiempo un día. Ojalá todo eso que estamos investigando para poder educar al consumidor final sea una pérdida de tiempo porque salen políticas que protegen al consumidor desde la generación de un producto, no solo de dónde vienen los ingredientes, o sea, hay pinta uñas que uno se pone que no tienen ni idea de qué se está poniendo encima del cuerpo y no hay nadie que lo esté protegiendo a uno y le esté diciendo, oiga, eso puede tener plomo, eso puede tener, y ahorita cualquier empresa es libre de poner eso, no solo los que nos metemos y digerimos, sino es la salud del planeta y la salud de nosotros como humanos. Y lo ideal sería que si hubiera políticas que nos protegieran como consumidores. Y ahora lo que tú planteabas, entonces yo nunca lo había pensado, ahorita le estaba echando cabeza de... Entonces la otra pelea todavía más grande es, listo, lo regulamos algún día, ojalá. Y ahora qué hacemos con lo informal. Eso me parece entonces un problema grandísimo porque si no están bajo ninguna regulación, ¿cómo se haría? Y digamos, a mí me parece muy loco que todo se rija bajo incentivos económicos. Para mí eso es un síntoma cultural muy fuerte a veces, que todo tenga que partir de un concepto imaginario como lo es el dinero y como lo es esos números que nos inventamos que ahora rigen todo. Le damos más importancia a esos números que a qué le está pasando a otro humano al otro lado del planeta. ¿Cómo hacemos, digamos, la globalización? También nos ha traído eso de que, listo, en España pueden regular empresas grandes que se aseguran que todo lo que está dentro de España esté bien, pero tienen maquilas en otros lados que nadie está regulando. ¿Cómo se controla eso? Entonces, ahí habría que entonces poder hablar entre países y ponerse de acuerdo en ciertas regulaciones, pero si uno de los países no quiere, ¿qué pasa en ese momento? Porque entonces yo estoy confiando de que mi gobierno me vaya a proteger como consumidora, pero también el gobierno tiene unos parámetros de región que solo puede poner ciertas leyes, pero no pueden regir de lo que están haciendo esas empresas por fuera y qué es lo que está pasando, ¿no? Muchas veces
Estados Unidos y muchos otros países trata de poner regulaciones que tienen mucho sentido, pero las empresas ya encontraron el quite de cómo saltarse todas esas regulaciones por fuera del país, haciéndolo en países más pobres, abusando muchas veces de la pobreza de otros países, que es lo que muchas veces nos pasa a nosotros también en Colombia. Eh, entonces, creo que no tengo respuesta a nada. Era como si me pareció muy interesante el problema de la regulación y cómo de verdad no es solo regular, sino una prioridad No, humana. claro, un caso paradójico en el tema de la regulación ambiental colombiana es que el sector privado colombiano, que ha ido interiorizando muchísimos elementos de la sostenibilidad, que está consciente de que su actividad económica a largo plazo está en riesgo, es el que está presionando al gobierno o a los gobiernos para que tome decisiones en ese sentido, porque si el gobierno no, como dice el alcalde, facilita esa transición, las empresas están amarradas y no pueden movilizarse hacia un modelo distinto. Y pues obviamente tenemos estados mafiosos en muchas partes del mundo, cooptados, estados locales. En Colombia hay estados cooptados, estados locales o administraciones locales cooptadas por el narcotráfico, cooptadas por la violencia, y no hay que desconocer que esa será eso sigue siendo uno de los retos más complejos para pasar de un modelo completamente insostenible, violento e incluso feudal a un modelo del siglo XXI, sin pasar además por la destrucción intermedia que proviene de esa modernidad incompleta que nos tocó a nosotros. Pero bueno, ya hay muchas historias para contar. Creo que el tema de la educación y el cambio de comportamiento es muy importante. Nos dice Alexandra Acuña de la universidad que es muy importante que en las escuelas, desde la básica, se enseñe lo que significa la economía circular, el desarrollo sostenible, como herramientas que permitan garantizar la conciencia y el desarrollo económico y social amigable. Yo creo que hay un tema educativo importantísimo. No voy a alcanzar a preguntarle al alcalde de Sevilla si hay algún tipo de política de educación para la sostenibilidad o si nos quedan 2 minuticos para hacerlo. Pero sí quiero preguntarle a Henry un poquito cómo ve el papel de la regulación y lo que decía del consumo un poco y la modificación de patrones de comportamiento en los contextos urbanos y la cultura ciudadana. Tu micrófono, Henry. Gracias. Perdón. Escuchando a Catalina, la preocupación por la economía y el enfoque económico es absolutamente entendible, pero resulta que hay un punto que es muy significativo. La economía no es más que un reflejo, es un arreglo social para podernos organizar en temas productivos, en temas de vida, que se ha distorsionado a lo largo de los años, por supuesto. Entonces, el tema de este webinar, que es las ciudades globales, yo creo que ha salido a la luz un tema que es clave. La globalización del conocimiento es una necesidad. Es decir, las ciudades pueden mejorar infinitamente si tienen acceso a experiencias que ya hicieron otros, a formas de hacer, a nuevos diseños y sobre todo a diseños, yo los llamo funcionales, que es como cambiar la forma de hacer las mismas cosas. Luego, el momento en el que estamos es absolutamente vital, porque quieramos o no, el tema de las grandes corporaciones, como lo mencionaba Brigitte al comienzo, que en Colombia la industria automotriz salió a decir que iba a generar los empleos, resulta que en este momento la prioridad que tenemos es salud y empleos, porque se han destruido todos los empleos, en gran cantidad de ellos. Entonces, si hay una conciencia ciudadana del bien común, y ahí quiero hacer referencia a ese movimiento que es muy importante en la economía del bien común que lidera Christian Felber en Austria, es utilizar todas estas herramientas e instrumentos económicos para garantizar que, por ejemplo, cada peso o euro, en el caso de Sevilla, del fisco, del Estado, que se vaya a utilizar en la reactivación económica, cumpla unos requisitos mínimos. Uno es generación de empleos sostenibles.
Dos, que las actividades que se financien con esos recursos sean un reverdecimiento de la economía como lo sugiere y indica el Fondo Monetario Internacional, y generar más, ser mucho más incluyentes. Entonces, si cualquier otra persona, y ahí viene el tema de la regulación, quiere inventarse o poner en práctica alguna actividad que no cumpla con esos requisitos, no podrá contar con los recursos públicos para apoyarse. Y si lo va a hacer con recursos privados, ahí entra la parte de la regulación, que solamente es permitible aquellas cosas que la gran mayoría de la sociedad admita como un costo asimilable, un costo, pero en este momento el costo del bienestar, la salud de las personas y el costo de la inequidad. No podemos tener en las ciudades personas muy pobres con coronavirus, porque no es un problema porque también es un problema de los ricos, o solamente le da a los ricos como el problema de la gota, la enfermedad, la famosa enfermedad de la gota. No, el coronavirus es algo que nos va a afectar a todos, independientemente de su situación socioeconómica, y la crisis climática que tenemos en ciernes es de igual medida, nos va a afectar a todos. Entonces tiene que haber una acción colectiva, y ahí es donde yo insisto que la globalización del conocimiento no se puede abandonar. Bueno, muchas gracias a todos. Yo estoy realmente muy contenta de ver la riqueza con la que hemos abordado la conversación. Han sido magníficos participantes. Espero que mucha gente la esté viendo y si no, que la descargue posteriormente. Le doy la batuta a Sara para que nos despida. Muchísimas gracias, Brigida, a nuestros invitados, a nuestra invitada, muchas gracias. Ha sido una enriquecedora discusión. Creo que hemos logrado el objetivo de quedar antojados de más. La interdisciplinariedad es clave para justamente alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. Creo que nuestra audiencia quedó corta también en querer resolver muchas de esas dudas que quedaron en el chat. Realmente ojalá puedan también seguir las redes sociales de nuestros invitados, seguir en contacto por esa vía con ellos. Y bueno, tenemos la grabación disponible. Durante la tarde de hoy la estamos compartiendo en nuestras redes. En Facebook queda este webinar, en YouTube también. Y bueno, muy pendientes de la próxima versión de Visión Global con Brigitte Baptiste. Esta es una apuesta de la Universidad de Anne para conectar todos los temas internacionales con la agenda educativa de nuestro país y pues ahora también del mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, que estén bien. Bueno, muchas gracias, Brigitte. Gracias por trasnocharse, Felipe, Catalina. Gracias, Brigitte. Gracias, Henry. Alcalde, un gusto. Luego. Gracias, un placer.